Durante muchísimos años, a la hora de hablar de Encarna Sánchez, siempre se hablaba de una persona, Carmen Jara, que la conoció durante muchísimo tiempo. Todo el mundo queríamos que Carmen Jara se sentara en un plató, que nos contara en realidad, o que nos contara cómo había sido su experiencia al lado de Encarna Sánchez. Trabajó con ella, fue su amiga, pero Carmen Jara ha permanecido siempre en silencio, retirada. Ha tenido que escuchar muchísimos comentarios ciertamente negativos acerca de la figura de Encarna Sánchez, pero hoy ha llegado el momento de que una de las personas más buscadas se siente en Sálvame Deluxe. Ella es Carmen Jara. A mí sí me han amenazado. Ten cuidado cuando vayas en el 27 porque te pueden partir las dos piernas cuando bajes. Ten cuidado porque este forzudo, que fíjate cómo es de grande, te va a rajar la cara. Estas son las amenazas que recibió Carmen Jara tras la muerte de Encarna Sánchez. La que fuera íntima amiga y colaboradora de Encarna durante más de 35 años ya no tiene ningún miedo a decir alto y claro que no se cumplieron las últimas voluntades de la millonaria locutora. Eso nos lo dijo a mi hermana y a mí, que había hecho sus últimas voluntades, en la cual estaba mi sobrino el primero, su ahijado, al que adoraba. Entonces esas personas, a ver, que lo disfrute cuando lleguen arriba, que el cielo lo juzgue. Y es que la amistad de Carmen Jara con la polémica periodista era tal que fue ella quien la acompañó en los últimos minutos de su vida. Y yo le seguía hablando, no estás sola, Encarna, soy Carmen, estamos Josefina y yo contigo, te va a recibir Dios. Y así volvió a apagar sus ojos y ya no los volvió a abrir. Carmen está además dolida e indignada por los incesantes rumores y comentarios vertidos en torno a la sexualidad de Encarna Sánchez. Encarna jamás habló de su vida privada, no, nunca, jamás. Esa fue la amargura de ella, que no asimiló nunca lo que ella sintiera. Han pasado 14 años y todavía no la han dejado descansar en paz. Está harta de oír mentiras y leyendas urbanas sobre su amiga, porque solo ella estuvo realmente allí. Esta noche, por primera vez en televisión, Carmen Jara y toda la verdad sobre Encarna Sánchez. Damos la bienvenida como colaboradoras a Beatriz Cortázar. Buenas noches. Muy buenas noches. Que además debutas en Sálvame Deluxe. ¿Es verdad? Tú sabes que la gente que debuta en el Sálvame Diario tiene que cantar y bailar, y en el Deluxe todo eso incluye además un striptease. Yo empiezo por lo último, entonces. Por el striptease, ¿no? Vale, de acuerdo. Y Pilar Eire, que ya lo hizo en su día en striptease. Exacto. Y por eso viene. Un fuerte aplauso. Ahora sí, Carmen Jara. ¡Qué guapa! Otro. ¡Qué guapa! Y qué música, ¿no? Modernita. Nada de copla, que es muy antigua. ¿A qué no? Después tenía que cantar un poquito. Ah, vale, claro. Bueno, ahora la traigo para acá para que la vean bien. No te preocupes, que ahora recibirás tu dosis de aplauso. Pero primero yo he pedido a dirección, por favor, dejadme 5 minutitos con ella. Porque quiero estar a solas con Carmen Jara, a la que yo conocí en la cadena COPE cuando muere Encarna Sánchez y empieza a trabajar en la cadena COPE Maricruz Soriano. Sí, es verdad. Y estábamos allí, Carmele Marchante y yo, antes de que Sí, Carmele ¿verdad? fuera pop y cantara. Le mando un beso a Carmele Marchante porque sé que está malita. Está muy malita, hija. Para que no haya venido ya a trabajar y dejar de cobrar, tiene que estar en las últimas. Pobrecita. Quiero agradecerte muchísimo que estés aquí esta noche. Has estado muchísimo tiempo callada. Recuerdo que cuando llegué a la COPE, ya todo el mundo estaba empezando a... Se sabía que cuando Encarna Sánchez desapareciera iban a empezar a surgir los comentarios. Sí. Y tú estabas siempre protegiendo su memoria, diría yo. Totalmente, totalmente, porque mi familia y yo hemos querido muchísimo a Encarna Sánchez, ¿eh? Y la demostración es que la seguimos queriendo. ¿Cuándo la conociste tú? Yo la conocí a Encarna entre los años 60 y 70. Ella estaba con Bobby de Glané, acompañándolo a Bobby en los programas que hacía. Entonces yo fui a cantar al programa de Bobby de Glané y allí estaba Encarna Sánchez, una chica joven también. Y entonces ya fui más veces a cantar y después pues esa amistad de gente joven que nos íbamos a una cafetería que había en la calle de la Salud que se llamaba California, que estaba junto a
de Alguero, a los discos de Alguero. Y entonces allí nos juntábamos la gente joven, la gente que quería, uno quería ser torero, el otro quería ser cantante, ¿Cómo el era otro... Encarna como amiga? Como amiga Encarna es que la gente de verdad, como era Encarna, no lo ha conocido. Encarna era un gran ser humano, aunque la gente diga que no. Encarna era una persona muy caritativa, era una persona muy espléndida, era una persona que vivía la vida a tope porque se reía de todo, le gustaba que sus amigos fueran a su casa, ponía maravillas porque era demasiado espléndida. Y Encarna, bueno... ¿Esperabas que cuando ella muriese se armara la que se lió? No, yo creo que si Encarna viviría... Si del otro mundo se pudiera vivir, no sé, le daría un gran dolor de ver todo lo que ha pasado y no sé, o sea, por ejemplo, yo hablo por mí y por mi familia. Nosotros, durante la enfermedad, cuando vino Encarna de Pamplona, no sé, en esa casa, con las personas que había, no fuimos como nos tenían que tratar a nosotros. O sea, fue como si estorbáramos, ¿me entiendes? Y entonces, pues, por eso he estado callada todos estos años, porque me ha dolido mucho todo lo que se le ha hecho a Encarna. Encarna es una persona que ha sido una gran luchadora. Carmen, ella vivió sus últimos días encerrada en una casa y apartada de los que habían sido todos sus Pues amigos. sí, porque allí no entraba nadie. Allí no entraba nadie. Y nosotros entrábamos, pero con medidas, porque pues yo puedo contar muchas cosas. Mi hermana un día, como ya estaba cerca de Semana Santa, le dice un día Encarna a mi hermana, Soledad, ¿por qué no me hace torrijas? Es verdad que le gustaba mucho. Entonces mi hermana se las hizo y se la llevó por la tarde. Y esto que estoy diciendo, estoy contando la pura verdad. Mi hermana llegó con sus torrijas, le abrió Inmaculada la puerta, pasó y salió Nuri. Nuria Abad. Y le dijo, dice, hola Sole, hola. Y dice mi hermana, mira que le traigo las torrijas a Encarna. Y dice, ay Sole, pero es que hoy no puedes pasar porque hoy no es día de visita. Entonces mi hermana pues se volvió. ¿Pero de qué la protegían? ¿De qué tenían miedo? Es que no lo sé. Es que no lo sé, ese miedo que había, que no entrara nadie, a que no... decían que Encarna no quería ver a gente. ¿Cómo no ver a gente? A nosotros, cuando estaban en Pamplona, el día que dijeron que Encarna venía, Encarna llegó el día antes. ¿Os mentían? Claro. ¿Qué pasa, Nuria Encarna? Abad fue una persona que siempre estuvo al lado de Encarna. Sí, por supuesto, claro. Es que lo que yo no entiendo, lo que no entiendo en mi mente es una persona que a mi sobrino, al ahijado de Encarna Sánchez, cuando tenía 3 meses, llegó esta señora con Encarna en la Costa del Sol a chalet de mi hermana. Y vio al niño con 3 meses. Ese niño que lo estuvo viendo durante 15 años, día a día, se le puede hacer porque mi sobrino llamó unas cuantas veces que estaba fuera de España estudiando, que tenía 15 años y no le pasaban las llamadas, porque eso es verdad, porque me lo contaba a mí Inmaculada, que fue una persona maravillosa que Encarna tuvo al lado, que fue la persona de confianza de la casa de Encarna dentro. ¿Tú estuviste el día que muere Encarna? Por supuesto. Tú estás a su lado. Era el Viernes Santo, era la 1 del mediodía, y suena el teléfono y entonces una persona que había en la casa de mi hermana me llama y me dice, mire señora, que de la casa de la señora Encarna Sánchez la llaman a usted. Entonces yo me pongo al teléfono y era Josefina. Y digo, Josefina, ¿qué pasa? Dice, ay Carmen, por favor, vente, que Encarna está muy mal. Ven Carmen, por favor. Entonces yo le dije, mira, acabo de ducharme, porque era verdad. Digo, y tengo todo el pelo mojado. Me dijo, no, por favor, vente. Entonces, pues me fui. Llegué y estaba con Josefina. Entro en la habitación de Encarna y Encarna ya estaba moribunda, claro. Entonces yo, pues, no sé, me impresioné mucho de verla y me senté con Josefina
Encarna tenía arriba en el chalet, tenía 2 suites y 2 dormitorios y una salita de estar al lado de su habitación. Entonces Josefina y yo nos sentamos allí las dos y estábamos tristes porque estábamos viendo lo que iba a pasar. Y estábamos hablando y esto y no sé cuándo. Y cuando eran las 2:30, le dije: Josefina, le voy a dar una vuelta a mi madre, me voy a quedar a comer con ella y ahora yo vengo, porque la casa de mi hermana estaba casi al lado. Y dije, y ahora vuelvo. Y me dijo Josefina era una persona que Encarna la quiso mucho, de muchísimos años, y es una gran persona. Entonces le dije: Josefina, no me voy a quedar, no quiero, me voy con mi madre, pero vuelvo enseguida. Entonces dice, como vio que yo no me iba a quedar, dice, vale. Entonces me voy y al irme entro en la habitación de Encarna para ver cómo estaba, ¿no? Entonces ya Encarna estaba, claro, muriéndose. Pero como yo no había visto nunca morir a nadie, pues no sabía cuál era el momento de... Y entonces Josefina al oído me dijo: no te vayas, por favor, que se está muriendo. Entonces yo me sobrecogí mucho, como ella estaba como, bueno, por lo que es la muerte, ¿no? Entonces yo le cogí sus manos y le decía: Encarna, no estás sola, porque Encarna era una gran creyente. Y yo le decía: Encarna, no estás sola, te va a recibir Dios. Soy Carmen, estoy contigo, no estás sola, está Josefina también, estamos contigo, no estás sola, Encarna. Cerró los ojos, dejó de respirar y yo le cerré los ojos. Entonces los volví a abrir y después ya se los cerré y ahí murió. Entonces, cuando Te emocionas todavía al recordarlo. Sí, porque fue muy fuerte, claro. Entonces, cuando Encarna ya murió, pues Josefina salió a llamar a Nuri y a Inmaculada, que estaban abajo. Y entonces, pues, ya dijimos, bueno, pues vamos a amortajarla. La amortajamos toda vestida de blanco, porque ella había ido conmigo a Chanel, que era donde ella se vestía, y entonces se había comprado toda la ropa de primavera, verano. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos y la vestimos toda de blanco. Y entonces ya llegó Pedro Pérez y llegó, no sé quién llegaría más, y entonces pues al rato ya llegó el coche fúnebre. Entonces cuando yo vi a Encarna, o sea, estaba en la cama, vestida, y trajeron como una funda larga, con una cremallera, y la metieron allí, echaron la cremallera y la echaron al coche fúnebre, claro. Y yo en ese momento me quedé mirando la casa y dije, ¿para qué tanta grandeza? Para nada. Dije, desnuda venimos y desnuda nos vamos, porque Encarna tenía, no sé, es que me dolió mucho todo, porque yo había momentos en que Encarna no estaba sola, porque estaba Inmaculada, estaba Nuri, estaba Josefina, pero Encarna tenía que haber tenido otra vida dentro de esa casa tan bella que tenía, y yo creo que Encarna había momentos que se encontró muy sola, estaba muy triste. ¿Te lo manifestó a ti en alguna ocasión durante la enfermedad? Sí, sí. ¿Qué te decía? Es que no le ponían la televisión, le tenían todo el día como en una casa tan bella, las cortinas, como... Es que no lo sé, es que Encarna tuvo los últimos momentos, pero antes estaba lúcida como estábamos tú y yo ahora mismo. ¿Sabía que se moría ella, Carmen? Sí. ¿Te lo llegó a decir a ti? Sí. ¿Y recuerda ese momento? Sí. Ella, un día entramos mi hermana y yo, y estábamos allí con ella, y estaba Nuri allí en la habitación con ella, y salió de la habitación. Y entonces nos dijo, ¿estamos solas? Y yo le dije, sí, Encarna, estamos mi hermana, tú y yo, estamos Soledad, tú y yo. Dice, bueno, a Sole, porque ya a mí me lo había dicho, y le dice a mi hermana, Sole, he visto la muerte aquí delante. Dice,
Dice, mi hermana, anda ya, Encarna, por favor, no digas esas cosas. Dice, sí. Dice, entonces, os voy a decir que yo ya he dejado escrita mis últimas voluntades, en el cual está el primero Sacha, mi sobrino, su ahijado. Y entonces, en ese momento, entró Nuri, que había salido de la habitación, y Encarna, al ver que ella entró, se quedó callada. Pero ella nos dijo, he visto la muerte aquí delante. Dice, porque me queda mes y medio de vida. Y es que era muy fuerte. Me ha impresionado cómo has contado, vamos a ir ya para allá, me ha impresionado muchísimo cómo has contado el momento en el que, Es que en yo el lo que ella pasé muere, muy mal. porque eso yo también lo he vivido, y aparecen los empleados de la funeraria y meten el Y cadáver. meten eso, y cuando no una lo has funda. visto nunca, te impresiona mucho. Y ahora, claro, comparado con la imagen de una mujer, como vemos aquí, con esa fuerza, Claro, ¿no? claro. Con, Esa era con Encarna. ese poder. Esa era Encarna. Quiero hacerte una última pregunta antes de ir para allá, Carmen. Y es un tema que va a salir esta noche. Y es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja fue muy amiga de Encarna. Sí. ¿Has echado de menos que Isabel Pantoja defienda la memoria de ella con más fuerza? Es que no sé la amistad, hasta qué punto Isabel, pues no sé, yo creo que Isabel habrá sentido la muerte de Encarna, por supuesto, porque es un ser humano, y aunque digan que Isabel es así y así, para mí te voy a decir una cosa, yo soy una gran admiradora, pero no de ahora, desde que ella salió con el primer espectáculo de Isabel Pantoja, porque Isabel Pantoja es una gran artista. Es una mujer que se puede ver en el escenario cómo sale vestida, cómo sale peinada, cómo sale maquillada, y es un espectáculo verla. Yo voy a hablar de Isabel Pantoja como yo. Entonces, yo de Isabel Pantoja no puedo hablar mal, porque Isabel Pantoja, yo las veces, la amistad que tuvieran o no tuvieran Encarna y ella, yo no lo vivía, porque yo en esos años, yo estuve dedicada a mi madre, que mi madre me necesitaba, y aunque tenía su cuidadora en la casa, que yo estaba todo el día en la COPE, pero yo me dediqué a mi madre. Entonces yo terminaba de la COPE y yo me iba a mi casa con mi madre. Entonces fue esa amistad de ese tiempo de Isabel con Encarna, pero yo cosas no vivía. Porque, ¿me entiendes? Mira, yo voy a decir una cosa, yo no fui nunca a París. Como Marujita Díaz. Yo no conozco Cantora. Yo no fui a la comunión de Kiko. Yo no fui el día que se inauguró la casa de Isabel Pantoja. Si solamente un día Isabel fue a la COPE a ver cómo hacíamos la mesa de camilla y me dijo, Carmen, ¿cómo me gustaría que fueras para que conocieras mi casa de La Moraleja? Verás qué bonita es. Y entonces yo le dije, digo, pues mira Isabel, si quiere un día, un viernes cuando terminemos el programa, como yo no voy a ningún sitio, pues digo, si quieres, cenamos, vamos, y entonces nos fuimos, Maruja, Mari Carmen Yepe, Paquita Rico, Encarna y yo a casa de Isabel. Y ese día fue una cena preciosa y le doy las gracias a Isabel porque además, cuando llegué, ella le dijo a las demás, Carmen se va a sentar en el sitio de honor de mi mesa. Isabel siempre ha sido muy cariñosa conmigo y con muchísimo respeto. Y entonces a Maruja le entraron los 7 males, ¿no? Ah, no sé, no, que yo quiero vamos mucho a para allá, Maruja. vamos para allá, Carmen. Como ves, la noche se avecina. Estamos ya conociendo detalles que no habíamos conocido. Cuidado. Y yo quiero que vengas aquí con 4 personas que te conocen muy bien. Claro. Y que han conocido también muy de cerca la amistad que tú tenías con Encarna. Un aplauso para Carmen, que estamos ya... Y ya que debuta en el Deluxe, me gustaría, Beatriz, que empezaras. Luego has hecho un testimonio desde el corazón y eso se nota mucho cuando estás viendo la pantalla. Has hablado, voy a empezar por el final, por Isabel Pantoja. Has hablado que Isabel estuvo en la COPE. Yo he trabajado en la COPE y ahí siempre ha circulado una leyenda que yo quiero saber si es verdad o no. Una leyenda que decía que un día Isabel Pantoja apareció casi sin previo aviso, bastante enfadada, entró en la COPE como un Miura y yo no sé qué tenía que decirle a Encarna, que allí, vamos, todo el mundo se paralizó porque se quedó alucinado con esa imagen. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué entró Isabel así y qué ocurrió entre ellas? Pues
Es que yo creo que ella lo que no quería era decírselo a Encarna, era a otra. O sea, que no iba por Encarna, iba por otra persona. Yo estaba sentada en mi mesa de la redacción y vi a Isabel por la ventana y la vi como un toro de Miura. Y digo, Isabel, ¿qué te pasa? Dice, nada, no me pasa nada. Y entró corriendo y se fue para los estudios, que sabes que estaba igual que Mila, abajo. Por Nuria. Y entonces, aquello fue, porque claro, la mesa de camilla yo no sé cómo lo hicimos aquel día, ¿eh? Claro, en la pecera, como sabíamos que es, eso estaba la copa entera abajo en los sótanos. Porque toda la copa se bajó a ver qué pasaba. Claro, estaba allí Isabel Pantoja, todo el mundo para abajo, claro. Y entonces, después ya, Isabel se metió en el estudio con nosotros, se sentó en la mesa y ya no pasó nada. ¿Pero Después, contra quién iba, Beatriz? Contra Nuria Abad. ¿Y quién, contra Nuria Yo creo Abad? que sí. ¿Y quién era Nuria Abad? Nuria Abad ha sido el brazo derecho, ¿no? Durante muchos años, muchísimos años de sí. Encarna, una Sí. persona de confianza. Sí. ¿Y cuál fue el motivo de la disputa entre Isabel Pantoja y Nuria Abad? Pues es que no lo sé. Mira, porque Carmen. después que terminó, perdón Mila, después que terminó el programa, yo ya lo he dicho a Jorge Javier, que yo me iba a mi casa con mi madre. Y ellas ya pues se iban Carmen, al camino o lo que fuera. Yo comprendo que por la memoria de Encarna y porque no te metas en berenjenales, pero yo sí me voy a mojar. Nunca he contado mis conversaciones con Encarna, pero creo que Isabel Pantoja alguna vez podía haber dedicado una canción a Encarna, un concierto a Encarna, o haberla mencionado alguna vez, como te ha dicho Jorge Javier, porque le debe mucho a Encarna, mucho. Empezando, no solamente por poner los discos, que dejó de poner los de Rocío Jurado para poner los de Isabel, sino la casa. Esto es verdad. La casa. Bueno, la casa como ya el no sé. Corte. Cómo soltaba la tarjeta del Corte Inglés, la decoración. Pero claro, es que estas cosas. Pero sí hizo mucho Encarna por ella. No, hombre, los programas... Pero la ha borrado de su iba- vida. La ha borrado. Nunca menciona Habla a Carmen, habla Carmen. Es que yo como no hablo con Carmen, me No, lo venga, tomo con ella corazón. como si estuviéramos Pero en habla la Carmen serie. a lo que ha dicho Lidia. Es cierto que La ha vosotras borrado. notabais que Encarna era especialmente espléndida con Isabel. No, yo monetariamente no lo sé, ¿eh? Yo en cosas de dinero no. Pues yo sí sé, claro, que era Isabel, los discos de todo se ponía de Isabel y todo era para Isabel. Bueno, hasta cierto punto, Carmen, perdona, pero hubo una última época de Encarna, Lidia. Tú sabes perfectamente que precisamente la bestia negra de Encarna Sánchez era Isabel Pantoja. Claro. Entonces se dedicó a destruirla, o sea, realmente hizo mucho por ella, pero luego también hizo mucho para destruirla. Lo que pasa es que ya Encarna ya no tenía tanto poder y no lo pudo conseguir. Claro. ¿Tú cómo lo viviste, esa transición de tener una pasión desaforada artísticamente hablando, quizá únicamente a luego intentar hundirla? ¿Vosotros no intentabas razonar con ella, decirle, por favor, Encarna, te estás pasando? ¿Qué ¿Ha has entendido dicho? la pregunta, Carmen? Te voy a decir una cosa, Encarna era una persona muy temperamental, pero Encarna después, las cosas de ella no se las decía a nadie. Esa gente que dicen, no nosotros que estamos aquí, sino algunas personas que dicen, porque a mí Encarna me contó, Encarna no le contaba nada a nadie. ¿Eh? De la gente esa que lo dice, no lo digo por Lidia, ni por Mila, ni por nosotros, y todos, pero hay gente que dice, no, Bueno, Encarna pero no... era transparente, ya tú escuchabas el programa suyo de radio y no hacía falta que te lo contara ni que fueras amiga suya, porque allá veías toda la trayectoria, sus amores, sus desamores, sus Hombre, odios, sus claro, aversiones, las claro, veías a través del claro, micrófono, claro. porque ella no disimulaba y las vertía a través del Claro, micrófono. claro, y ella si no Encarna muy... Eso es verdad, porque yo no voy a mentir. Encarna si no hacía lo que ella... que hay que apoyar a Isabel, pues aquí todo el mundo a morir. O quién era la que fuera. Había que apoyarla, claro. Mila, Yo, Carmen, es que me encanta que estés aquí porque no hemos hablado desde la muerte, bueno, Es verdad. nunca. Y hay cosas que quería preguntarte como si estuviéramos en casa. Yo voy a dejar a Isabel Pantoja porque No, la verdad que no claro. me interesa nada la relación de ella con Isabel. Pero te quería preguntar una cosa. Sí, ¿Tú sí, sí es recuerdas- verdad, y perdona Mila, sí es verdad que Isabel llamó a la casa preguntando por Encarna, ¿eh? Y no la pasaron. dejaron. No la dejaron. Tenían órdenes inmaculadas de que no, ¿eh? Sí. Y cuando llamaba Isabel decía, ya está llamando a la gitana.
Y eso es verdad. Isabel se preocupó, igual que se preocupó María Navarro también de llamar. Bueno, María Navarro- Y el día que murió Encarna, María Navarro llamó al tanatorio y le dijeron que allí no fuera. Bueno, Pero dejamos, por orden de Perdón, Nuria, Mila. no de- dejamos a María Navarro y a Isabel Pantoja. A mí me sorprende, de verdad, ¿tú te acuerdas del intento de suicidio que tuvo Nuria Abad? Yo no lo oí, pero no. Es que yo estaba, Claro, y yo lo sé que estabas tú. claro. Entonces, yo no sabía nada de la vida de Encarna, tú sabes Claro, que iba a hacerme claro. esto. Pero fíjate lo que sucede, que es A ver, raro. Nuria Abad es una chica que siendo menor Nuria de Abad edad, es una chica que se decía que era amiga íntima de Encarna pero que Sánchez. siendo menor de edad llega a la vida de Encarna No sé Sánchez cuándo llega. y se hacen amigas. Se la trae de Barcelona. Se la trae de Barcelona A mí abajo. me presentan a Nuria Abad como la ayudante de Encarna y productora del programa de Encarna Sánchez. No, productora A era mí me Pedro la Pérez. presentó Encarna El Silva. productor de Encarna fue Era Pedro Seguimos. Pérez. Bueno, vale. Entonces, Encarna y yo nos vamos a Marbella a pasar un fin de semana que ella estaba muy estresada y que además tuvimos una bronca porque yo ese fin de semana dormí con Antonia Rivas y ella se enfadó, pero bueno. Cuando llegamos a Madrid, Encarna me llama a las 2 de la mañana y me dice, vente corriendo a casa porque tengo un gran problema. Nuri se ha intentado suicidar. Ay, qué horror. Qué fuerte. ¿Y cómo Y se le dije, intentó suicidar? perdona, tuve que ir me presenté en su casa de Padre Damián, Sí, ¿verdad? y hablo de Padre Damián. Sí, entonces. claro. Eso fue recién venida de Barcelona. Vale, llegué a casa que estaba Nuria con las venas que se había hecho un corte, eso tú sabes que es cierto, y yo le pregunté, ¿qué te ha pasado? Me dijo, vete de esta casa, zorra. Eso, Nuria. Nuria, Encarna Sánchez estaba asustadísima. Tú me has dicho, ¿cómo habéis dejado durante tantos años que Encarna Sánchez esté en manos de esta chica? Si sabíais todos que os cerraba la puerta, que estaba locamente enamorada de Encarna Sánchez claro, y que no era una relación sana, Carmen, ni una relación A normal. ver si me da un Carmen. poquito. A nosotros cerrarnos la puerta, no. Eso ha sido durante la enfermedad. Siempre. Los 2 Le meses. tenía pavor siempre, Carmen. Ah, hazme no, caso. en Carna Nuri. Eso. Terror. Eso. Pero ¿y cómo? Terror. ¿Por qué? No lo sé. Por un chantaje que le había hecho siempre Nuria. Chantaje emocional. Digo yo, no lo sé. Total, no. ¿Qué tipo de chantaje, Mila? Puede ser. Me da una poquita Sí, de a ver, agua un por poquito aquí. de agua, por Chantaje favor. emocional sentimental. Yo Era no. un chantaje real. Yo creo, mira, hay una cosa. ¿Por qué? Dale este. Hay una cosa que un día estaba en Carna, ya cuando estaba ya, pobrecita ya, que no... Y estaba yo con ella allí en la habitación... Perdón, gracias, Pepe. Oye, aprovecho para decir que hace un frío Sí, no. tremendo. Yo quería decirle. Que ahora el yo chorro no te- le cae a Bea. No, Es no que yo entiendo estoy nada. encogida. Perdona, Carmen, si vienes aquí. Has venido No, muy no, bien. yo no tengo frío. No, has venido para la estepa. Ya te han avisado antes. Seguimos, Carmen. Me está encantando la presencia de Carmen Jara. Hay un silencio en el plató y yo entiendo que estamos El todos... tema... Porque ella sí que sabe todo, de todo. Entonces, Encarna estaba acostada y Nuri estaba en la habitación. Y salió de la habitación y Encarna se quedó mirándome y me dijo, Carmen, esta no quiere a nadie. Lo único que quiere es... así". Ahí voy yo, Qué Carmen. bueno, ahí voy qué yo. bueno ahí lo que voy acabas yo. de decir. Eso Pero te Por lo dice- que estoy eso- contando ¿Por qué no la es echó? verdad Ya termino, todo. Bea. ¿Y por qué no la echó de su casa y de su vida? Pero como la iba a echar si estaba ya en el lecho de la muerte, por Encarna tenía gallas para echarla a ella y el presidente del Por ella gobierno. no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Carmen? ¿Por qué, hija? Porque ella le dijo, si tú me echas, yo iré contra ti y te pondré una denuncia. Ah, eso- Y no lo puedo decir ahora por qué, pero tú y yo sabemos por qué. Y la tuvo siempre chantajeada porque le daba Total, miedo el total. escándalo. ¿Tú sabes por qué Total. la Gracias, denuncia, Carmen. aunque no la digas, Carmen? Fue una pena. Me lo imagino. Sí. Sí, Sí, pero no se puede decir. claro. Yo conocí a Nuri, nosotros conocimos mi familia, mis Menor. hermanos y yo, Menor de edad. no en Marbella, en la Costa del Sol, cuando mi sobrino tenía 3 meses. ¿Y qué edad tenía ella, Nuria? 18 años ya. No, Era me- menor, no cuando, era menor fue, de edad. cuando fue ya nosotros la conocimos, Sí, eso es- tenía 18 años. Ya, Pero empezó a trabajar antes Beatriz. con Encarna, ella, tengo ¿no? entendido. Tú has dicho que Encarna te dijo ya en el lecho de la muerte que Nuria lo único que quería era dinero. Dice Carmen, esta no quiere a nadie, lo único que quiere es... Y ahí es donde voy yo con la herencia de Encarna, con la polémica o maldita herencia de Encarna. Antes has recordado
que Encarna a ti y a tu hermana Soledad, que erais como de su familia, Hombre, claro. mucho más que su Su familia, familia. que con su familia no, o sea, erais su familia, siempre os había dicho que, vamos, siempre cuando le diagnostican el cáncer y cuando le dice que le queda mes y medio, en las últimas voluntades, en primer puesto, en primer lugar, como heredero estaba Sí. su ahijado, tu sobrino Sacha. Sí. ¿Qué pasa con ese testamento? ¿Qué pasan con esas Mira, últimas voluntades? el primer día, a nosotros, cuando Encarna estaba en Pamplona, nos dicen que viene tal día. Cuando Encarna se vaya a Pamplona, que fue mi cuñado Paco Gordillo el que le arregló todo de momento para que la recibieran en la clínica de Pamplona, pues Encarna, le digo en la puerta de su despacho, Mila sabe que era la redacción, tú lo sabes igual, todo, bueno, la redacción cerrada y el despachito pequeño de Encarna. Pequeñito. Y entonces, ella así en la puerta apoyada, y digo, Encarna, ¿quieres que me vaya contigo? Y me dijo, no, Carmen, porque tu madre te necesita. Y dice, pero si tengo que estar más tiempo, yo te llamo. Entonces se fueron. ¿Qué es lo que me preguntó? Que se me Lo había del dicho? testamento. Por las Ajá. últimas voluntades. Entonces, Encarna viene, a nosotros nos dicen que Encarna, por ejemplo, que en paz descanse, viene mañana. Y Encarna llegó hoy. No querían que la vierais. No, claro, que no estuviéramos. Pero a ver, Carmen, esto Pero es un por poco esto. incongruente, perdona Beatriz, porque no se benefició Nuria Abad del testamento de Encarna, porque Encarna había hecho un testamento hacía muchos años y había dejado a Clara Suñer heredera. O sea, que No, es un poco mira. absurdo No, no, mira, que mira. vigilara Hablan de o que otras últimas intentara... voluntades. No, es no, que no, se no, habla no. de otras últimas Pero que, voluntades. bueno, no, pero... Que ese testamento no, no, era pero el que perdona se que me pensaba. conteste ella, Beatriz. No, no, espérate, que es que No, me llame... ¿por qué si, No, destruyó, mira, te voy a entre decir una comillas? cosa. Mira, Encarna Sánchez, por supuesto, que ese testamento estaba ahí y le ha pertenecido a Clara y me parece fenomenal. Pero sí, Encarna siempre quiso hacer su testamento. Todos los días. ¿Y por qué Porque no lo esto hizo? fue, mira. Ella fue la que organizó todo de prensa y todo cuando Encarna aquel día inauguró la gaviota. Sí. ¿O no es verdad lo que estoy diciendo? Sí. ¿Eh? Y Encarna ya... La gaviota a su casa en Marbella. Sí, la Donde que vive vive Antonio Antonio Banderas Banderas. ahora. La donde vive Antonio Banderas. Sí, espérate que ahora... Sí, A sí, ver, la gaviota, sí, lo sí. de la, no, pero a ver, antes de lo de la Testamento, organización de la testamento. casa. Hay un testamento que lo hace hacía Ah. muchos años porque Clara Bueno, Suñer, eso fue en septiembre, cuando Sí. no, en agosto. en agosto se Y inaugura la entonces casa. se inaugura la casa y Encarna se queda. Y entonces cuando se va a venir, ya es cuando Encarna empieza a estar malita. Vale, pero para que, a ver, céntrate, Carmen. Ella hace un testamento hacía muchos años a Clara Suñer Ese testamento... porque había cuidado a su madre. No, de Bueno, cuidar a su madre nada. Bueno, eso no, es lo que me cuenta a no, mí Clara, no. me da igual. No. Pero luego, las últimas voluntades a las que queremos que Mira. haga referencia a todos, porque ahí hubo un robo. Pero Hubo eso un- no tiene nada que ver, espérate. Sí, pero hubo un antes. robo y hubo unas No. últimas voluntades que quería hacer Encarna, pero ¿quién? Espérate, O las llevó a hacer espérate. y desapareció Ah. porque hay un dinero en Suiza. Cuéntanos todo esto. Si es que Pero está si no la rarísimo. dejáis. Ya, claro, sí. Es que si no, se me va de una Claro, cosa a es que si otra no la y dejáis- entonces pierdo el hilo. Porque El A testamento. ver, estábamos con que Encarna había hecho un testamento a favor de Clara de su Suñer, madre, y que ella ella cuando lo quería se, cambiar mira, todos ella los cuando días. se va a América, Sí. mi hermana y mi cuñado se casaron. Hoy y mañana por la mañana sale Encarna para México, Sí. que no sabía nadie que se marchaba. Sí. Y se va para México. Y Encarna había dejado, al irse, esa casa de Mirasierra que estaba pagando mensualmente, porque sería una casa de esta protección, era una casa muy bonita que arriba vivía Esperanza Roy y Jorge Fiesta en la misma línea de ella. Y entonces Encarna, pues hace testamento, esa casa hace un testamento y pone a su madre y a Clara Suñer, que era muy amiga de ella, En esa pues la época. pone en esa cosa. Pero Encarna, dentro de su inteligencia que tenía ella, Encarna para esas cosas era tremenda, porque Encarna de ese testamento ni se acordaba. Estoy convencida. Cuando ella vendió su casa de Mirasierra, ella dijo, bueno, como he vendido la casa ya, aquí no cuesta nada. Porque Encarna, todos los días después de venir en septiembre, mira, Encarna era
vamos, venga, que tengo que comprar la sábana de la gaviota, vámonos, Carmen, vámonos, vamos, que las cristalerías, que todo, Carmen... ¿Y todo esto dónde ha ido a parar, Carmen? Las joyas, los muebles, todo lo que había en la casa de la Moraleja. Uy, los ¿dónde está muebles. esto? Los muebles todavía hay algunos en la casa, a lo No, mejor. pero cuando tomó posesión Clara Suñer, dijo que la casa de la Moraleja estaba prácticamente desvalijada. No, hombre, Fue no. con un notario y levantaron acta de que Como no que había... la casa tenía los muebles y tenía hombre, muchas no, cosas, no, hombre, Clara no. ha publicado... Clara, no, que yo me he reunido muchas veces con Clara, Sí, las Clara a mí me joyas. dijo que ella no había nada. Y no, si se levantó acta, no sí, sabía que no había además es nada. que ¿quién se llevó dinero de esa casa? Dinero, joyas... Dios, Dinero, joyas. Sí. Tú dices en la entrevista preguntárselo a Pero Nuria claro. Abad, a Pedro. No, a Pedro no, a Nuri. A En la Nuri. porque las que tienen que saber qué ha sido de esas cosas de dentro, si se la han llevado o no se la han llevado, presuntamente que yo no sé nada, Sí. porque yo no dormía en la casa, pues las personas que dormían diariamente en esa casa era Inmaculada, Sí, la persona de confianza que tuvo Encarna siempre, sí, y que es una maravilla como cuidó, esa sí que cuidaba Encarna, sí. ¿eh? Inmaculada. Nuria Abad, Está Inmaculada, Nuri y Josefina, las tres personas que vivían en la casa. Claro, yo iba de visita cuando salía de la COPE. Me estaba un rato con Encarna y después me iba a mi casa. Después de Carmen, pasar... ¿tú crees que a Encarna se le pasó? No hemos resuelto el lío del testamento, porque te has quedado no, que ella no, no. quería todos los días cambiarlo, pero siempre surgió otra pregunta. Al final no lo cambió. En cualquier caso, ya vendrás otro día y lo cuentas. Ella, en su imaginación, ¿podría haber llegado a pensar que moriría de esa manera tan sola? ¿Tenía Yo esos creo que miedos? no, yo creo que ella se dio cuenta. Ella Encarna estaba muy triste. Encarna era una persona muy vital. Encarna tenía muy mal genio, porque lo tenía muy mala leche, con perdón, también la tenía. Muy mala leche. Eso. Pero después era una persona espléndida. Si estabas con ella te hacía la vida agradable, te daba vamos a cenar, vamos a reírnos, vamos a Pero esto. era o con ella o contra ella, Carmen. No, claro, como enemiga, mejor ¿Por qué cayó en perderla. desgracia Mila con Encarna Sánchez? Eso no lo sé. Mira, te voy a A decir mí una me- cosa. ¿Por qué me detestó tanto en los últimos años de su vida? Yo creo que no, Nunca lo- yo creo que no te detesto. Yo creo que no, ¿eh? Yo no creo que no, ¿eh, Mila? ¿Te hablaba de Mila, Encarna? Muchas veces sí la nombraba, Mila. ¿Y qué decía? Es que ella moría con el arte de Mila. Es que yo he querido mucho a Encarna y es verdad, nos hemos reído mucho, que no sé por qué le dio ese Se nombraba muchas veces, es verdad que sí. ¿Y la echaba de menos, Encarna? Hombre, a mí no me lo decía. Porque Encarna Dice era muy sí. reservada para sus cosas. Porque tú de sus relaciones sentimentales no sabes nada de las relaciones. Encarna jamás. Te está preguntando si Habla. yo tenía una relación sentimental con Encarna. No, general. mira, a Mila... Bueno, sentimental, sí, porque eres amigas, ¿no? Claro. Mila, cuando hizo el Sexual. programa, cuando hacía el programa en la COPE, Mila no estaba en la redacción, Lo he dicho siempre. porque ella... la entrevista la hacía en el Hotel Meliá Castilla. Pero tú, entonces, amores en de ella no Mila, has conocido. Perdona Mila- un momento, que vamos a ver contigo un sketch de Martes y 13 que creo que a Encarna Sánchez no le sentó muy bien. De la carita, dice. Encarni, ¿a dónde vamos? A Palma, Isabel. Venga, vamos. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa con las luces, niño? A ver, déjame a mí. Otro problema más. Hay que ver España cómo está en sus adentros. Déjame, jodido. Vamos a ver. Y toma. Muchas gracias, señor. Ay, qué bonito Burgaló. Se dice bungalow. Isabel, cuántas cosas te tengo que enseñar todavía. Carmen, a Encarna... Por tanto, Perdona, a Encarna esta invitación no le hizo ninguna gracia. no, verás, esas navidades que salieron martes y 13 haciendo la empanadilla, Sí. Encarna siempre se venía la noche de Nochebuena y Año Nuevo de Barcelona, que ella ya estaba en Barcelona, a cenar con nosotros, con mi hermano, ahí con mi hermana, mi cuñado, toda la familia, los abuelos, los tíos, todos. Ella siempre se venía, comía con su madre a mediodía y después por la noche pues su madre se acostaba, era una persona ya mayor, y se acostaba y entonces Encarna se quedaba. Y entonces cuando habíamos terminado, salen martes y 13 con la empanadilla. Encarna de verdad se cayó en el suelo de la salita de la casa de mi hermana
tirada de risa. Le dio... Estamos hablando de la empanadilla, pero no de este Espérate, sketch, cuidado. no, espérate. Entonces, claro, entonces se tiró de risa. Le hizo entrevista, los apoyó. Ella no le molestaba que le hicieran la empanadilla, porque a ella la empanadilla le hacía gracia. Entonces llega, la llama, este programa va a salir. Encarna movió a España entera, pidiendo, por favor, que no saliera. De las pocas veces que vi llorar a Encarna Sánchez de verdad, fue diciéndome a mí en su despacho, ¿por qué conmigo, Carmen? Si los he apoyado, los he ayudado, porque ellos ya eran martes y 13, pero ella los apoyó, lo entrevistó, le hizo, o sea, se portó bien con ellos, ¿eh? Movió todo, a ministros, a todos, los que eran amigos, los que no eran amigos, a la presidencia del gobierno, a todos, y el programa salió. Y lloraba amargamente y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Y ahí fue como una cosa que su cuerpo se removió y ahí empezó Encarna ya a sufrir. ¿Pero por qué por lo de Isabel? Porque lo sorprendente que cuando yo entrevisto a Isabel... Pues porque a partir de ese Hombre, programa es que todo el mundo hablaba de Isabel y la de naturaleza de la Encarna. relación entre Encarna e Isabel. Pero es que el programa fue muy relaciones. fuerte. Ahora te voy a decir una cosa. Yo admiré mucho a los martes y 13, pero le quiero decir una cosa. Ahora me cae muy malamente. Porque ¿sabes por qué? Porque ellos ya eran martes y 13 cuando hicieron tanto daño a Encarna Sánchez. Con ella terminaron de encumbrarse y con ella acabaron. Encarna Pero también hizo daño a muchas personas, Carmen. ¿Eh? Que Encarna también hizo daño a muchas personas. Sí, igual que todos hacemos Por daño, eso. cada uno hacemos daño, pero Encarna también, mira, Encarna Sánchez era una persona, y eso no me lo va a contar nadie, porque lo he vivido yo, como muchas cosas. Encarna Sánchez resolvía problemas. En los cheques de Encarna Sánchez, abría el bolso y firmar cheques. Señora, por favor, eso es la puerta de la Carmen, COPE. perdona un momento, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? Que te quedes un momentito más. Sí. Pues volvemos en un momento. 5 de la madrugada y Beatriz Cortázar, que hoy debuta en el Deluxe, esperemos que no sea la última vez, quiere preguntarte algo, Carmen. Sí, de las muchas cosas que se han dicho del final, y tú estabas ahí, ¿quién mejor que tú para confirmar o desmentir? Sobre el final de Encarna me refiero, se dijo que Encarna murió suplicando, o no sé si suplicando, o llamando a Isabel Pantoja, o suspirando por Isabel Pantoja. ¿Es verdad eso? Que Eso no Encarna... es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Mira, yo he leído el libro de Julio y es un libro que está muy bien documentado porque Julio ha sido un libro trabajado que lleva desde que se murió Encarna y el libro hay que leerlo. El libro de Julio Fernández, ¿te refieres? El libro de Julio Fernández yo lo he leído, me lo compré y lo he leído. Y cuenta muchas cosas que son Además, verdad. con mucha valentía, porque Pero acusa casi todas, a Isabel de robar la caja fuerte, que tiene unas narices y nunca la han demandado, por cierto. Yo lo he Bueno, leído. el titular de la entrevista. ¿Tú estás convencida de que se robaron de la caja fuerte las últimas voluntades de Encarna? No, de la caja fuerte. De donde fuera. No las sé. últimas voluntades de Encarna se robaron. Encarna sí dejó sus últimas voluntades. Y se robaron. Y Y nunca en aparecieron. el que estaba el primero, mi sobrino, que es su Lo sé, ahijado, sí. que era su ahijado, al que adoraba ella, y eso nadie Desapareció. sabe dónde está. Perdonad un momento, que voy a regalar dinero. ¿Me dejáis que regale dinero? Que hago una llamada de regale dinero. Sí. Que ir de Carmen, pero Carmen, ¿tenía muchos diamantes de estos en Encarna? ¿Le gustaban las joyas? Sí. Y más grande también. ¿Se gastaba mucho dinero en joyas? Mucho. ¿Cuál fue el regalo más importante que te hizo a ti? A mí no me hizo nunca un regalo de joya. No, nunca vi. ¿Y quién se llevó todas las joyas que tenía? Pues... Y la clave de la caja fuerte. Bueno, esto ya son preguntas, pero a mí me gustaría, para acabar bien, me gustaría, lo hemos acabado bien con Marta Maya hablando de Rocío Jurado, me gustaría que ya que se ha hablado tantísimo de Encarna Sánchez y muy mal, pues tú remataras esta entrevista de una manera especial con Encarna, ya que fue tu gran amiga. Pues mira, para cerrar la entrevista, Encarna Sánchez le gustaba mucho la copla. Y yo sé qué copla era la que le gustaba a Encarna. Siéntate. Apaga los focos. Canta, morena, canta por la mañana, con el divino canto del ruiseñor.
las flores que perfuman en tu ventana, cuando las ves al alba rayar el sol, tralalarararara, y canta morena, tralalarararara. Yo quiero ser las flores de tus jardines para sentir muy cerca tu corazón, para poder besarte cuando las mime y decirte en secreto mi confesión. Muchas gracias, Carmen. Yo tengo que darte las gracias. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias, Carmen. Gracias por todo. Me encantó conectar. Igualmente. Gracias. Yo tengo que darte las gracias, Carmen, por haber escogido este programa para hablar. Cuidado. Oye, tiene que venir más porque nos lo hemos pasado muy bien con ella, ¿eh? ¿O no? ¿O no? Y además, fíjate que es la única persona que ha hablado bien de Encarna y la hemos tenido claro, nosotros. como tiene que ser. ¿Eh? Carmen. Kiko. Uy, mira, Kiko, Jimmy Jiménez Arnau, Rosa Benedicto, ya está en su salsa. Oye, ahora tenemos que hablar de otro tema. Sí, te ha Yo no sé gustado. si vosotras controláis el tema de la prostitución.